cadáveres grotescamente mutilados, otros abandonados en lugares desiertos, señales claras de tortura en los cuerpos de las víctimas, historias de muertes terroríficas en el seno de un grupo religioso controlado por un hombre que lleva un turbante blanco en las tranquilas calles de Miami, en medio de barrios rebosantes de vida. La policía descubrió estos crímenes en los años 80, revelando a un hombre que se hacía llamar Hijo de Dios. Él se llamaba Yahvé Ben Yahvé y alzaba la voz ante cientos de seguidores, diciendo: «Yo soy el profeta de esta era, y quien se opone a mí, se opone al mismo Dios». Dirigía un grupo llamado la Nación de Yahvé, que creía que los negros eran los verdaderos descendientes de Israel y que los blancos eran los vástagos de Satanás. Pero tras la retórica religiosa, salió a la luz una red de violencia, intimidación, extorsión extrema y un juicio federal masivo que duró años. Esta es la historia completa de la Nación de Yahvé, donde la religión se encuentra con la oscuridad. En 1935, Hulon Mitchell Jr. nació en Oklahoma, en el seno de una familia afroamericana de carácter conservador y cristiano. Su padre era ministro baptista y la iglesia era parte integrante de su vida cotidiana. Desde muy joven, Hulon demostró una inteligencia notable, una lengua afilada y una confianza superior a la de su edad. Tras dejar Oklahoma, Mitchell se alistó en el ejército y más tarde asistió a la Facultad de Derecho. Se trasladó a Atlanta, donde en la década de 1960 se unió a la Nación del Islam. Tras abandonar la Nación del Islam a finales de la década de 1960, estudió en institutos teológicos locales y ascendió rápidamente en las filas de la Iglesia Baptista. Pero sus sermones no eran convencionales y no se contentaba con el simple papel de predicador tras el púlpito. En él buscaba algo más amplio que un sermón, más profundo que la interpretación. Buscaba sentido y poder. En las décadas de 1960 y 1970, Estados Unidos servía con cuestiones raciales, movimientos de liberación negra y revoluciones identitarias. Fue en este clima cuando Mitchell se encontró con las ideas de los israelitas hebreos negros, un grupo que creía que los negros eran los verdaderos descendientes de Israel y que su historia había sido robada y reescrita con plumas blancas. Se dejó influir por estas ideas, luego las adoptó y finalmente decidió superarlas. A finales de la década de 1970, empezó a aparecer en público con un nuevo nombre, Yahvé Ben Yahvé. No se presentó simplemente como un reformador religioso, sino como el propio Hijo de Dios, su mensajero en esta época, enviado para liberar a los israelitas negros de la ignorancia y la esclavitud espiritual. En 1979, fundó su propia congregación en Miami, Florida, y la llamó Nación de Yahvé. Desde el primer momento, el objetivo no era simplemente adorar a Dios, sino construir una nación, una identidad y una autoridad alternativa. Donde el líder era el profeta era el Hijo, y el Hijo no debía ser cuestionado. La Nación de Yahvé no era simplemente un nuevo grupo religioso, sino un proyecto completo para redefinir la identidad, la religión y la pertenencia desde cero. Desde su creación, la doctrina del grupo se construyó sobre tres pilares inquebrantables. El nombre de Dios es Yahvé, el profeta es Yahvé Ben Yahvé, y el pueblo elegido es solo el pueblo negro. La secta rechazaba todas las etiquetas occidentales de Señor Dios, Jesús, cristianismo, y las consideraba herramientas de colonización espiritual y cultural impuestas a los africanos durante siglos de esclavitud. Los seguidores creían que los afroamericanos no eran meras víctimas, sino los verdaderos herederos del Antiguo Testamento. Eran los israelitas originales, borrados por la historia, cuya identidad había sido robada y cuyos nombres habían sido eliminados de los textos religiosos e históricos. Pero el líder no se detuvo ante esta idea. Se declaró abiertamente Hijo de Yahvé. Enviado a ellos, afirmó repetidamente: «Quien no me reconoce, no conoce a Dios. El que me sigue, entra en gracia». Exigía una fe absoluta, una obediencia completa y una separación mental de todo conocimiento previo. El líder no era solo una figura religiosa. Se convirtió en el centro espiritual del universo del grupo. Dentro de la Nación de Yahvé, los miembros llevaban turbantes blancos y sustituyeron sus nombres de esclavos por nuevos nombres hebreos. Abandonaron sus antiguas identidades y comenzaron una nueva vida regida por un estricto sistema jerárquico que no toleraba ninguna rebelión ni cuestionamiento.
En sus enseñanzas externas, la doctrina predicaba la pureza, la disciplina, el respeto a la familia y el retorno a las raíces hebreas. Pero detrás de esta retórica prevalecían ideas más duras. Los blancos eran descendientes de Satanás. Los judíos blancos habían robado falsamente el nombre de Israel. La batalla por la salvación exigía purgar la tierra de la corrupción y de los enemigos de Dios. En las lecciones internas se enseñaba a los seguidores a memorizar, repetir y creer, no a pensar. Se les recordaba constantemente que la lealtad es el camino hacia el paraíso. La vacilación es la puerta de la condenación. En este entorno cerrado, donde la crítica y la disidencia estaban prohibidas, la fe se convirtió en una herramienta de control y el líder, poco a poco, se convirtió en una sombra de Dios en la tierra. Desde su fundación en 1979, la nación de Yahvé no tardó en extenderse. En pocos años, pasó de ser una pequeña secta en los callejones de Miami a un movimiento religioso y económico masivo, que poseía propiedades inmobiliarias, dirigía empresas y controlaba a miles de seguidores en varios estados. El secreto residía en el plan del líder. No solo quería enseñar a la gente la doctrina, quería construir un estado en el que, dentro de un estado, existiera un sistema plenamente integrado que liberara al pueblo elegido de Dios de la dependencia del mundo exterior y le otorgara un sentimiento de poder, identidad y santidad colectiva. A principios de los años 80, el grupo empezó a comprar edificios abandonados en los barrios pobres de Miami. Los convirtieron en viviendas para nuevos reclutas, luego en centros de distribución de alimentos, y más tarde abrieron tiendas, almacenes, centros de divulgación, internados e incluso pequeñas instituciones de medios de comunicación. La financiación dependía de las donaciones obligatorias de los seguidores, que debían aportar una parte de sus salarios cada mes. El trabajo dentro del grupo se llevaba a cabo con el espíritu de una yihad santa. Los hombres construían, las mujeres organizaban, los niños aprendían, y todo se hacía en nombre del grupo y en beneficio del líder. En el corazón de este sistema, los discursos semanales se emitían desde una enorme sala a la que llamaban el templo, donde Yahvé Ben Yahvé, con su turbante blanco, se dirigía a cientos de seguidores con un estilo enérgico, directo y repetitivo, enfatizando: «Sois el pueblo elegido de Dios, sois los verdaderos herederos de la tierra. El mundo no te reconocerá si no declaras que soy su profeta». En esta época, en menos de 5 años, la influencia del grupo se extendió a más de 20 estados de EU, y sus seguidores se contaban por miles. En algunas ciudades, la influencia del grupo sobre el terreno se hizo tangible. Ya no era solo una secta, sino una tupida red religiosa, económica y social. Sin embargo, con este rápido ascenso, surgió una pregunta inevitable. ¿Fue un mero éxito religioso o el comienzo de una organización doctrinal cerrada que solo veía el mundo exterior como una amenaza? Desde fuera, la nación de Yahvé parecía un grupo religioso organizado, basado en la disciplina, la identidad y el trabajo en equipo. Pero por dentro, era algo totalmente distinto. En el corazón del sistema había una jerarquía estricta, que no dejaba lugar a la vacilación ni a la rebelión. En la cima estaba Yahvé Ben Yahvé, el líder absoluto y el hijo enviado. Bajo su autoridad se escalonaban los funcionarios, llamados príncipes de Yahvé. Después, los predicadores, seguidos de los soldados, que eran los seguidores generales. La vida cotidiana del grupo se programaba al minuto. Todo se planificaba, se ejecutaba bajo instrucciones y se revisaba mediante informes. La comida, la ropa, la forma de dormir, incluso las palabras que uno podía pronunciar. No hay espacio para el azar, no hay intimidad. El uniforme, el turbante blanco, los nombres hebreos, los eslóganes religiosos, todo servía para disolver al individuo en el grupo. En sermones e instrucciones internas se repetía constantemente: ya no eres tú mismo. Eres un siervo de Yahvé, un soldado de la nación de Yahvé, y tu lealtad al líder es prueba de tu verdadera fe. Las relaciones familiares cambiaron. Los maridos y las esposas debían ofrecer obediencia al líder en primer lugar, antes que a nadie. Se educaba a los niños para que creyeran que la secta estaba por encima de la familia. Los que faltaron a la cita o mostraron dudas fueron llamados para que rindieran cuentas. Existía un sistema interno de castigos: aislamiento, privación, vergüenza pública, reprimendas verbales. Y a veces se pedía a los seguidores que demostraran su lealtad mediante misiones. Nadie se atrevía a hacer preguntas sobre el dinero, la doctrina o el liderazgo. Cada pregunta se consideraba un desafío al propio Yahvé.
La separación del mundo exterior no era solo física, sino también psicológica. Se rechazaban los periódicos, se prohibía la televisión, se miraba con recelo la educación exterior. Se ordenó a los miembros que cortaran los lazos con los no miembros y que se purificaran de los pensamientos de la sociedad exterior, a la que se etiquetó como mundo satánico. Un desertor dijo más tarde que habían creado una burbuja completa. Ninguna luz entra en él, excepto la luz del líder. No ves el mundo tal como es. Lo ves como ellos quieren que lo veas. En este ambiente cerrado a la luz, la lealtad al líder se transformó gradualmente de obediencia en adoración. A finales de la década de 1980, la Nación de Yahvé ya no era solo un nombre religioso susurrado en las calles de Miami. Se había convertido en un fenómeno que inspiraba más miedo que curiosidad. Los periódicos empezaron a hacer preguntas. Los informes policiales se multiplicaron. Empezaron a surgir testimonios dispersos de desertores, familiares de miembros y residentes locales. Algo oscuro ocurría en el interior. Entre 1986 y 1989 se registraron una serie de crímenes misteriosos. Las víctimas fueron asesinadas de formas horripilantes, incluidos desertores del grupo, empresarios que se negaron a cooperar y otras personas calificadas de enemigos de Dios. Muchos de estos casos quedaron sin resolver, pero la pauta era la misma. Las autoridades empezaron a unir los puntos y surgió la pregunta más peligrosa. ¿Existía una red organizada de violencia dentro del grupo? ¿Y el propio líder sabía o daba las órdenes? Las investigaciones revelaron la existencia de una unidad semisecreta dentro de la secta, a la que algunos miembros se referían como los muyahidines o guerreros de Yahvé. Era una unidad cerrada, reclutada en secreto entre los seguidores más leales. Su misión: cumplir las órdenes de castigo silenciosamente y sin dejar rastro. Testimonios filtrados hablaron más tarde de ritos de obediencia, en los que se exigía a los nuevos miembros que demostraran su lealtad mediante misiones de miedo. Algunas eran relativamente sencillas. Recoger donativos por la fuerza, amenazar a los desertores. Pero otros llegaron al asesinato. En 1990, el FBI anunció oficialmente que el líder del grupo, Yahweh Ben Yahweh, era sospechoso de conspiración para cometer asesinatos en el marco de una organización religiosa, utilizando la violencia para mantener su autoridad. Los cargos no eran sencillos. El grupo no era una pequeña sección, sino una organización compleja, cerrada y cohesionada. Las pruebas no eran directas, pero empezaron a acumularse testimonios desde dentro del grupo. Algunos antiguos miembros empezaron a hablar. Uno dijo: si eres leal, te piden que lo demuestres. Y si vacilas, serás el próximo traidor. A medida que se ampliaban las investigaciones, surgió otra verdad. El líder no solo estaba al corriente, sino que era él quien daba las órdenes. En noviembre de 1990, Yahweh Ben Yahweh fue detenido oficialmente tras más de 2 años de investigaciones federales. Los cargos eran graves, complejos y sin precedentes en el contexto del procesamiento del líder de una secta religiosa. Conspiración para cometer 14 asesinatos. Extorsión a través de una red religiosa cerrada. Incitación a la violencia. Manipulación de seguidores a través de una ideología religiosa nacionalista. Estados Unidos vigilaba de cerca. Los medios de comunicación describieron el caso como el enfrentamiento más peligroso entre el Estado y una secta religiosa desde Jonestown. El juicio comenzó en 1992 en un tribunal federal de Miami. Ante un panel de jurados, la acusación presentó pruebas intrincadas, testimonios de desertores, grabaciones de audio, documentos financieros e informes de expertos forenses. Los testigos describieron el ambiente del grupo como el de un estado religioso cerrado, en el que los seguidores debían obedecer ciegamente y la lealtad se recompensaba con estatus o se imponía mediante órdenes violentas. Un desertor declaró ante el tribunal: me dijo, si quieres ser puro, limpia la tierra de los infieles. La defensa se basó en un doble argumento. 1. Negando que el líder tuviera conocimiento directo de ningún acto de violencia. 2. Alegando que los testigos habían sido entrenados o manipulados por el gobierno. A lo largo del juicio, Yahweh Ben Yahweh no mostró remordimiento ni vacilación alguna. Se sentó de blanco, tranquilo y confiado, afirmando simplemente: amo a mi pueblo, defiendo a mi Dios y no retrocederé. Al final del juicio, el tribunal no pudo establecer un vínculo directo entre el dirigente y todos los delitos. Sin embargo, fue condenado por conspiración primaria en el seno de una organización implicada en actos violentos. Fue condenado a 18 años de prisión,
cumpliendo 11 antes de ser puesto en libertad en 2001, bajo fianza supervisada por motivos de salud. Murió unos años después, en 2007, de cáncer de próstata a los 71 años. Pero su muerte no puso fin a las preguntas que aún se hacen. ¿Fue la Nación de Yahvé un auténtico proyecto de liberación espiritual o una organización cerrada impulsada por la profecía de los líderes hasta el borde del derramamiento de sangre? Tras la muerte de Yahvé Ben Yahvé, en 2007, la Nación de Yahvé sufrió profundas transformaciones, con un declive significativo de su influencia y poder. El líder había sido el corazón y el alma del grupo, y con su muerte, las estructuras organizativas que había construido se desmoronaron y la cohesión de los seguidores se debilitó. El grupo se dividió en pequeñas ramas dispersas y cada una intentó reinterpretar la doctrina a su manera o simplemente continuar con actividades limitadas dentro de las comunidades locales. La Nación de Yahvé ya no era la fuerza religiosa y social que había sido en las décadas de 1980 y 1990. Sin embargo, la ideología y los eslóganes del grupo siguieron presentes, sobre todo en algunas facciones extremistas del movimiento israelita hebreo negro. Algunos siguen abrazando creencias que combinan el racismo religioso y el nacionalismo africano, considerando a Yahvé, Ben Yahvé, como un símbolo de resistencia contra la injusticia histórica. La sociedad estadounidense, especialmente en Miami, aún recuerda esa época con preocupación, ya que la secta afectó a muchas vidas y provocó divisiones sociales y conflictos internos. Las cuestiones de la violencia y los abusos cometidos por el grupo también han seguido siendo objeto de investigaciones y periodismo documental, poniendo de relieve los peligros de combinar la religión con el poder absoluto. Hoy en día, la Nación de Yahvé se considera un ejemplo cautelar de cómo un movimiento religioso emergente, a pesar de sus intenciones u objetivos aparentes, puede transformarse en una organización cerrada que suponga una amenaza tanto para sus miembros como para la sociedad. Su historia refleja la lucha constante entre religión y poder y entre identidad y lealtad, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo pueden las sociedades proteger a sus miembros para que no sean presa de líderes religiosos que explotan la fe en beneficio propio? ¿Y cómo podemos distinguir entre la religión genuina y los movimientos de reclutamiento que ocultan agendas sospechosas tras el disfraz de la espiritualidad?